Muchas gracias, Belmer, como siempre, por tu apoyo. Me dices que se ve y se escucha con propiedad, ¿no es cierto? Así es, doctor. Ya, muy bien. Buenas noches, amigas y amigos de Gaceta Laboral. Los saluda Jorge Castillo. En nombre de Gaceta Laboral, les doy la bienvenida a este curso de jornada y horarios de trabajo. Es un tema esencial y primordial dentro de la amplísima temática que hay en el derecho del trabajo y de la seguridad social. Gaceta Laboral nos permite a nosotros, los investigadores y especialistas en derecho del trabajo, poder llegar a ustedes a través de la plataforma de Gaceta, a quien agradezco en nombre de sus directivos la amabilidad y la confianza que tienen en convocarme ya hace varios años, que me siento parte de la casa y poder llegar a ustedes. Gaceta Laboral tiene una proyección enorme en todo el Perú, tiene una difusión masiva, ciertamente, ¿no? Y siempre nos invita a los laboralistas eh, a estar en contacto con ustedes para compartir nuestras reflexiones sobre la legislación, la doctrina, la jurisprudencia, los puntos controvertidos que hay en materia laboral. En Gaceta Laboral vengo dictando desde el 2017 más o menos, y hemos tocado temas tan amplios como seguridad y salud en el trabajo, diplomados completos de toda la legislación laboral, capacitaciones específicas, temas como jornada de trabajo, que es lo que vamos a ver hoy día, gratificaciones, ETS, cuestiones muy operativas como cuestiones también un poco más sesudas o académicas, como por ejemplo la importancia o rol de la jurisprudencia laboral o la discusión eh, de los plenos jurisdiccionales, ¿no? Quienes nos siguen conocerán que, bueno, mi nombre es uno más entre todos los laboralistas que participamos con Gaceta Laboral. Esta noche nos convoca el tema de la jornada y horario de trabajo. Vamos a desarrollar en 4 sesiones de 8 a 10 de la noche los aspectos sustantivos y operativos alrededor de la jornada y horario de trabajo. Veremos los casos especiales alrededor de la jornada, sobre todo lo que tiene que ver con las jornadas atípicas, que son de aplicación en determinadas áreas de la economía, sobre todo en el sector minero. Y veremos como siempre, en Gaceta nos plantea los retos a nosotros los laboralistas, que a veces nos sentimos muy cómodos en alguna área del derecho laboral porque la conocemos bien o la desarrollamos continuamente. Pero bueno, ahí está el reto que nos plantea Gaceta de presentar un enfoque nuevo, que aquí el enfoque eh, nos lo ha dado la situación de crisis sanitaria que vivimos, de tal manera que ante el desarrollo de la pandemia por el COVID se han planteado desde el Estado medidas como el trabajo remoto y ya avanzada buen tiempo de tener el trabajo remoto, bueno, se dieron normas específicas para el resguardo de la jornada de trabajo, de la protección de la jornada de trabajo que se da a través de lo que se conoce como el derecho a la desconexión digital. Muy bien, es un nombre que nos puede parecer muy técnico, ¿no? Desconexión digital, pero no es otra cosa que la expresión de el control de la jornada de trabajo. Veremos que la jornada tiene eh, varias funciones en el desarrollo de la relación de trabajo, en cuanto a medida, en cuanto a derecho. ¿M? Son muchos los aspectos y estoy seguro que en estas horas que tenemos desde hoy día martes hasta el día viernes,
vamos a poder desarrollar. Aparte de mí, Jorge Castillo, nos acompañará el doctor Manolo Tarazona Pinedo, destacado investigador, desarrollador de contenidos en materia laboral y quien voy a tener el gusto de presentarlo el día, a partir del día jueves, nos acompañará él y precisamente tomará la posta para desarrollar estos temas específicos que les menciono. La parte referida a los casos especiales, sobre todo lo que son las jornadas atípicas y acumulativas, y el derecho a la desconexión digital que se da con ocasión del trabajo remoto en el entorno laboral a propósito de la pandemia que estamos sufriendo y todavía en pleno, digamos, estamos todavía en pie de lucha frente a la pandemia. Vemos con optimismo el hecho del proceso de vacunación, pero también preocupante que todavía los índices de contagio y de fallecimientos lamentablemente son altos, ¿no es cierto? Por lo tanto, Estado, empleadores y ciudadanos, todos tenemos que poner de nuestra parte, concientizar, poner el ejemplo a nuestra familia, a nuestros hijos, dentro de nuestra comunidad, sea como empleadores, trabajadores, porque esto es una tarea de todos, no solo achacarle al Estado la poca respuesta que a veces puede tener o la respuesta tardía, sino hay cosas que tienen que ver con nosotros. Perdónenme que comience con una cuestión un poco crítica, pero es que hoy día conversando con un colega, el doctor Jaime Morales, que ustedes también lo conocerán, destacadísimo tributarista, hablábamos de que más del 20% de las personas que recibieron la primera dosis han inasistido a la segunda dosis. Y eso ya es cuestión de nosotros, no estamos hablando de un porcentaje bajo que podríamos decir pues se da porque me enfermé, tuve un trabajo importante, etcétera. Podríamos hablar de décimas de porcentaje, ¿no? Estamos hablando del 20%, la quinta parte de los peruanos que hemos recibido la primera dosis no nos vacunamos. Entonces, los problemas son de la sociedad, somos nosotros, no solo el dedo acusador al Estado, cualquiera sea él. No estoy hablando de cuestiones de un gobierno en particular, sino de la responsabilidad de nosotros como ciudadanos. Muy bien. Luego de esta, perdónenme, no quiero que suene a sermón, es casi una autorreflexión que hago de mí mismo también para recordarme y recordar a mi entorno familiar y amical nuestras responsabilidades como ciudadanos. Bueno, amigos y amigas, nuevamente después de agradecer a Gaceta, insistir en el agradecerles a ustedes también la amabilidad y confianza en conectarse para escuchar las reflexiones que tenemos respecto de este tema tan importante como la jornada y horario de trabajo. Vamos, permítanme primero dar una base normativa para tener en claro el sustento. Recuerden que en el derecho y sobre la base de la realidad jurídica peruana, que en esencia la normativa laboral en el Perú reside en normas de carácter heterónomo a las partes, entendía las partes empleador y trabajador o sus representaciones. En el Perú, quizá el modelo legislativo, quizá por el estado de nuestras relaciones sociales, el estado de la democracia, perdonen, me parece que estoy sintiendo un temblor. Me escucho a mis vecinos bajar para que en el departamento se acerque. Bueno, espero que no sea nada
nada serio. Bien, les decía, nuestro modelo legislativo, el ordenamiento jurídico laboral peruano, se sustenta esencialmente en normas de carácter heterónomo, es decir, normas que dicta un tercero ajeno al empleador y al trabajador, que es el Estado. En otras latitudes, un grueso de la legislación, tanto la parte base como la parte complementaria, reside en normas autónomas, es decir, las que se dan las partes por sí mismas sobre la base de reconocerse como interlocutores válidos para negociar y establecer convenios colectivos. Bueno, en el Perú es escaso todavía. Es lamentable pues, que teniendo tantos años de establecida, digamos, un marco jurídico para las relaciones laborales en forma separada de lo que eran las normas civiles, como se daban a comienzos del siglo XX. Tenemos más de 100 años y, sin embargo, hay periodos en que siento que hay más bien un retroceso cuando leo las estadísticas del número de convenios colectivos o el número de trabajadores involucrados, el tipo de derechos que se negocian. Bueno, no es tanto todavía lo que tenemos, pero bueno, eso es una visión al marco normativo, que, como les decía, reside sobre todo en normas externas a las partes. En concreto, respecto de la jornada de trabajo, es tan importante este derecho, y estoy tocando uno de las aristas de lo que implica la jornada de trabajo. Me he anticipado en hablar de un derecho, porque la jornada, cuando hablamos, es una forma de medir el tiempo en que uno pone a disposición como trabajador subordinado, pone su fuerza de trabajo. Esa quizás sea la denominación más genérica. Pero en la medida en que la disposición del trabajo implica la disposición de la fuerza laboral de la persona humana. Digamos que en el centro del negocio jurídico, lo que está en la relación de trabajo no es algo externo al trabajador, no es, por ejemplo, un patrimonio, no es un bien que estoy vendiendo, sino es la fuerza de trabajo que la realizo en forma subordinada para otra persona quien tiene la capacidad de dirección, como veremos en un momento. Por lo tanto, la prestación del servicio es inseparable de la condición de persona humana de una de las partes contractuales, del trabajador. En esa medida, el hecho de que el trabajador ponga a disposición su fuerza de trabajo, que implica su ser mismo, porque cuando se elabora, sea que se haga en forma presencial o en forma externa, se hace bajo ciertas condiciones de trabajo, un entorno de seguridad o de mayor o menos seguridad, ¿no? En todo caso, lo que está comprometido es el ser de la persona. Y la persona, el ser humano, la persona humana, en las sociedades democráticas, en los estados sociales de derecho, no solo se caracterizan por el hecho de la separación de poderes, el respeto de los valores democráticos, sino el valor de la persona humana. El Estado social de derecho, las sociedades democráticas ponen como fin principal, no principal, el fin,
digamos, el eje rector de la conformación de de un Estado, que es la organización política de la sociedad, es sobre la base de la persona humana. En ese sentido, la jornada de trabajo, en la medida en que implica la participación del trabajador en cuanto persona humana, es que la jornada de trabajo implica también una protección de la persona. No solo es el tiempo en que laboramos, en que ponemos a disposición nuestra fuerza de trabajo, sino también implica la participación del Estado en la medida en que es un valor de protección de la persona, el limitar esa disposición que tiene el trabajador frente al empleador. La disposición, el tiempo está regulado, se le pone un máximo. En esa medida es un derecho del trabajador, de la persona humana, un derecho de carácter indisponible en cuanto es la base de la protección el hecho que se limite el tiempo por el cual el trabajador pone a disposición su mano de obra. Desde esa perspectiva valorativa, para poder entender por qué se regula el derecho o por qué se regula la jornada de trabajo en la forma en que está regulada y por determinados instrumentos, es por esa perspectiva humanista del derecho del trabajo que nos permite superar la mera visión contractualista de prestación a cambio de una remuneración. Recordemos que quien presta el servicio, como les decía, es una persona, por lo tanto, se salvaguarda su dignidad, su seguridad, su salud como ejes principales. Entonces, es así que la jornada de trabajo ha sido objeto de los más importantes y de los primeros en cuanto a su influencia, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, de los convenios y cartas internacionales, que el Perú ha sido signatario de ello. Comenzamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 24 se regula la limitación de la jornada de trabajo. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Así podemos ver que los grandes sistemas de protección de los derechos humanos, el que tiene como marco a las Naciones Unidas y el que tiene como marco el sistema interamericano, el Perú ha suscrito los convenios que se dan en estos dos marcos, por los cuales el país al suscribir estos convenios, estas declaraciones, estos protocolos, incorpora, no solo en términos valorativos, las consideraciones de protección en cuanto a la jornada, sino que también se incorpora en cuanto a instrumento jurídico. Las normas internacionales, y en particular las del derecho del trabajo, no es que estén en la estratosfera ahí, que las vemos pasar cual planetas, no, son parte de nuestro ordenamiento jurídico, se incorporan al ordenamiento jurídico laboral peruano. Bien, más específicamente tenemos también los convenios de la Organización Internacional de Trabajo sobre jornadas.
Miren qué tan importante es el tema de la jornada, que el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo fue el referido a la limitación a la jornada de trabajo. El primer convenio que se dio en 1919. No hace mucho la OIT ha cumplido 100 años, pero miren la importancia del tema. No es la remuneración que podría haberlo sido, no es la seguridad y salud en el trabajo, que es importantísimo, la protección a la estabilidad, la no discriminación, ¿ah? Las condiciones de salubridad para la contratación, el hecho de que sea un trabajo remunerado y no un trabajo forzoso o un trabajo obligatorio, sino el primer convenio fue relativo a la jornada de trabajo, que ratificamos, siempre ratificamos tardíamente los convenios. Convenio que se dio en 1919 y que el Perú lo suscribió recién a través de la resolución legislativa 10.195 en el año 1945. Luego tenemos el convenio número 79, referido al trabajo nocturno de menores, que lo ratificamos en la década de 1962, habiendo sido este convenio del año 79. Luego tenemos el convenio número 90 sobre trabajo nocturno de menores. En este caso, el primero era de trabajos distintos al no industrial. Este es el trabajo industrial de 1948, que ratificamos en el año 62. Hay muchos otros convenios de la OIT referidos a jornadas de trabajo que el Perú no ha suscrito, que por lo tanto no son parte del ordenamiento jurídico laboral peruano, pero para quienes deseen consultarlos, no estos sí son parte del ordenamiento jurídico y se aplican tal cual y son exigibles tal cual ante cualquier empleador, hacer valer lo que se menciona en estos convenios ante un juez, sea de la justicia ordinaria o de la justicia constitucional. Los convenios de la OIT, que suman alrededor de 200, muchos de ellos no han sido suscritos por el Perú, pero sirven de referencia en la medida en que los convenios surgen de las asambleas, normalmente las asambleas anuales, con participación. La OIT no es otra cosa que un marco para la reunión de los representantes de esta visión tripartita de Estado, empleador y trabajadores para regular, tratar temas con carácter normativo y que serán normativas y exigibles para los países que los ratifiquen, ¿no? También los convenios alrededor de la OIT tenemos los protocolos, normalmente también tienen carácter normativo y regulan accesoriamente o complementariamente convenios. Y luego tenemos otro tipo de productos normativos de la OIT, que son las recomendaciones, que vienen a ser una suerte de complemento, o si queremos hacer, no es exacto, pero si queremos entenderlo, así como las leyes en la legislación nacional se complementan o cobran o tienen mayor operatividad a través de sus reglamentos. El convenio tiene una relación parecida así con sus recomendaciones. Podríamos decir en términos muy generales que el reglamento viene a ser la recomendación viene a ser una suerte de reglamento de los convenios. Bueno, tenemos hasta aquí la base normativa
supranacional, es decir, qué convenios, tratados, protocolos, declaraciones el Perú ha firmado, ha incorporado por el tal hecho al marco normativo o al ordenamiento jurídico laboral peruano, que estamos viendo que son de primer orden, los más importantes instrumentos del derecho internacional público, como son en estos casos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la norma madre más importante de regulación y de cautela y de marco para la protección de los derechos humanos, recoge las jornadas de trabajo, además de los convenios de la OIT. Luego no podía ser de otra manera. Nuestra principal norma, la Constitución, establece en su artículo 25 que la jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o de 48 horas semanales como máximo. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no debe superar dicho máximo. Muy bien. La perspectiva de la Constitución al tratar la jornada de trabajo, recordemos que la Constitución, más allá de que la llamamos la ley de las leyes, la Carta Magna, etc., la Constitución tiene una perspectiva también valorativa, recoge el ideario de los valores que tiene la sociedad en determinado momento. Pues por algo es que las constituciones se cambian o se van modificando internamente a través de los procesos legítimos que se prevé el marco constitucional, porque se busca ir adaptando ¿a qué? A los valores que tiene la sociedad. Y la sociedad, les decía, en forma organizada, se refleja en el Estado. Entonces, el Estado, la sociedad peruana, ¿no?, plantea y establece en un artículo específico el hecho de establecer una limitación a la jornada de trabajo. Es decir, se establece una jornada máxima de trabajo, que es un derecho esencial. Luego veremos que también tiene una función operativa la jornada, que la vincula a otros aspectos de la relación de trabajo. Pero en cuanto a derecho de protección del ser humano en su faceta de trabajador dependiente, el Estado, en la medida en que la sociedad considera que es un valor el proteger a la persona en cuanto al tiempo máximo que tiene de trabajo, nos indica la importancia que el tema de la jornada lo tiene para todo el mundo civilizado y para las personas que nos sujetamos a valores democráticos y de respeto del ser humano. En cuanto a la normativa, siempre ya la normativa nacional, la normativa infraconstitucional que desarrolla el artículo 25 de la ley de la Constitución, recae en el texto único ordenado del Decreto Legislativo 854. Texto único ordenado, dado que el Decreto Legislativo 854 sufrió varias modificaciones, se aprobó un texto único ordenado. El último de ellos es el Decreto Supremo 007-2002-TR, que llamaremos la ley. Si bien es un decreto supremo, pero es decreto supremo para aprobar, digamos,
el hecho de poder ver en forma unificada las modificaciones que ha tenido una ley, en este caso una norma con rango legal, el decreto legislativo 854. No nos confundamos cuando hablamos de decreto supremo 007, el decreto supremo es un instrumento por el cual se ha aprobado el texto ordenado del decreto, que no es otra cosa que el decreto legislativo 854 y todas las modificaciones que ha tenido, ¿no? El reglamento aprobado mediante el decreto supremo, eso sí, propiamente, un decreto supremo es el que aprueba la norma reglamentaria del decreto legislativo 854 y sus modificatorias, que es el decreto supremo 08-2002-TR. En esencia, eso va a ser nuestra materia prima, el decreto supremo 07-2002-TR y el 08-2002-TR, ley y reglamento, sobre todo en esta primera parte que verán conmigo, con el doctor Tarazona, verán normas complementarias y dado que verán cuestiones muy específicas, también él traerá a colación no solo el artículo 25 de la Constitución, sino que también los tratados internacionales y los convenios de la OIT que el Perú ha firmado sobre jornada de trabajo. Muy bien. Hemos dicho que jornada se puede entender en términos operativos y en términos más vinculados a un valor, que es el de la protección del trabajador. En ese sentido, en cuanto a valor, que se transfiere en una protección que establece un máximo, una duración máxima de la jornada. Y en términos operativos, podemos decir, en primer lugar, que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual, en forma diaria, semanal o mensual, el trabajador se encuentra a disposición de su empleador con el fin de cumplir la prestación laboral que éste le exija. Muy bien. Esta definición debe darse en el marco de lo que es una relación de trabajo, que es la prestación personal de servicios a cambio de una remuneración bajo un marco de subordinación jurídica. Y tratando de ubicar este tipo de relación, si la vemos desde su génesis, que hablamos de qué tipo de relación laboral o de qué tipo de trabajo se ocupa el derecho laboral, es el trabajo humano, libre, que se hace por cuenta ajena, es decir, para otro, y que se hace para otro en forma dependiente o subordinada. Miren, la relación de trabajo dentro del cual funciona como valor de protección y en cuanto medida de la ejecución de una de las prestaciones, porque la relación de trabajo que hemos dicho es la prestación personal de servicios a cambio de la prestación que da el empleador, que es la remuneración en el marco de una relación de dependencia o subordinación. Veremos que la unidad o la medida de esa prestación, sobre todo la prestación personal, es la jornada y en algunos casos también sirve para la medición o determinación de la otra prestación, que es la remuneración. En todo caso, insisto que recordemos que nos estamos ubicando en el marco de la relación dependiente. Alguien me diría, Jorge Castillo ha comenzado a hablar de la importancia de la jornada de trabajo y que está en los principales instrumentos del derecho, de los derechos humanos a nivel universal, en la Constitución,
en la regulación normativa, pero sin embargo no es parte de la relación de trabajo. Es que es una forma de concebirla. Pero sí es un elemento primordial en cuanto a la prestación personal de servicio. Veremos que hay algunos trabajadores que por una condición muy especial, el término de jornada, sobre todo en cuanto a la parte operativa, que es duración de la prestación del trabajador, no se controla, por lo tanto, se difumina también un poco el carácter protector o valorativo de la función de la jornada en cuanto instrumento para limitar la puesta a disposición de la mano de obra del trabajador. Pero eso tiene carácter excepcional. La jornada de trabajo, tanto en términos de la operatividad como en términos de la protección, en cualquiera de esas dimensiones o visiones que podemos tener de la jornada, se da o tiene una importancia única, porque el tipo de prestación de la que estamos hablando es una prestación de dependencia, o lo que es una relación subordinada. Dependencia, subordinación son dos formas, o como se dice, las dos caras de la misma moneda. La subordinación supone, por un lado, el poder de dirección del empleador para regular la prestación de servicio, para controlar que las órdenes que dé en el entorno de la relación de trabajo se cumplan, y el poder sancionatorio. Y por parte del trabajador, el deber de obediencia. Y los elementos indiciarios de esta definición, que tiene un carácter, podríamos decir, muy jurídico, muy de concepto, ¿cómo lo vemos en la realidad, en el día a día? ¿Cómo lo vemos en el desarrollo de la prestación del servicio cuando vamos a trabajar? ¿Cómo lo verifica un juez o un inspector? Lo hace a través de los elementos más tangibles, es decir, de lo que deja rastro en la realidad de el desarrollo de este tipo de prestación de servicio. Esta prestación de servicio no se verifica con la suscripción de un documento, con la calificación de un tipo de renta por el cual se paga o cual se califica el ingreso, el documento por el cual el documento que se extiende para verificar el pago, ¿no? El contrato no se verifica en los documentos, sino en la realidad misma, en la prestación misma. Y uno de los rasgos más fuertes que se encuentran, el rastro más fuerte que deja esta relación jurídica, es la duración de la misma, es decir, la jornada de trabajo. Hay otros elementos indiciarios, es decir, las huellas que deja la relación de trabajo en la realidad, además de la prestación, de la duración, es la ubicación, es decir, el inicio y fin de la jornada, la ubicación donde se presta el servicio, el hecho de que ese servicio coincide con el objeto social de la empresa, o que es el fin primordial de la prestación o del desarrollo que realiza el empleador, el hecho que se ubique dentro de la estructura orgánica y funcional de la organización empresarial, el hecho que el empleador otorgue elementos para la prestación del servicio. Todos esos son elementos indiciarios o tipificantes de una relación de trabajo. Muy bien.
La jornada es quizá el elemento indiciario más importante, es la huella más importante de una prestación de servicios remunerada y subordinada. Muy bien. Además de no olvidar la perspectiva operativa y la perspectiva valorativa en cuanto derecho, en cuanto protección del ser humano, de la persona humana, y en cuanto definición, que es tiempo durante el cual, sea en periodos horarios, diarios, semanales o mensuales, el trabajador se encuentra a disposición de su empleador. Una visión que nos da la doctrina nacional también es que durante la jornada de trabajo el empleador tiene la facultad de hacer uso de los servicios del trabajador con la correlativa obligación de éste de brindar su aptitud y capacidad para tal fin. La disposición objetiva es lo que se denomina. Además, comprende también una dimensión distinta que es, como tal, se entiende como el comportamiento presto del trabajador de llevar a cabo su labor sin aprovechar su actividad en beneficio propio, sino en beneficio del empleador, aunque el empleador mismo no ejerza su potestad para aprovecharlo. Esto es lo que se denomina la disposición subjetiva. De tal manera que la jornada de trabajo no hay que rompamos la aparente sinonimia que habría respecto de la duración del trabajo mismo. No. La jornada de trabajo es, en buena cuenta, el tiempo durante el cual se pone a disposición la fuerza de trabajo en esta doble disposición objetiva y subjetiva. Y el empleador, en la medida en que tiene la capacidad de dirección por el cual organiza el trabajo, aprovechará la aptitud del trabajador, la disposición del trabajador, sea física o intelectual o la combinación de ambas, para ejecutar el servicio para el cual el trabajador ha sido contratado. Por lo tanto, jornada no es meramente duración, más con mayor precisión es tiempo de disposición. En términos también operativos, podemos decir que la jornada de trabajo es un primer medio para determinar o medir la labor realizada. Tanto la labor realizada como la labor debida, lo que debe el trabajador. Recordemos que la relación de trabajo es, en esencia, una relación de prestaciones recíprocas. Por este tipo de relación, el trabajador compromete a realizar su trabajo, es decir, es deudor de trabajo por un tiempo determinado, y el empleador de remunerar, es deudor de remuneración. Entonces, volvemos sobre esta frase. La jornada de trabajo es un primer medio para determinar o medir la labor realizada y debida por el trabajador durante determinado ciclo o periodo, sea el día, la semana, la quincena, el mes, el año, y así poder equipararla, en principio, a la cuantía de la remuneración. Se trata, pues, de determinar la medida cierta del tiempo de trabajo, de la medida del trabajo mismo. Es la principal forma. Hay formas que también, de acuerdo al tipo de ámbito económico, que marca también el tipo de prestación de servicio y por lo tanto también la forma en cómo se presta el servicio. Hay servicios que son determinados
por el tiempo, en otros casos se determina por el producto. Lo recordamos eso cuando se define lo que, o cuando vemos los métodos para determinar la remuneración. Hemos dicho que en la prestación de trabajo se deben dos cosas. El empleador debe trabajo y el empleador remuneración en función del trabajo. Ahora, ese trabajo, ¿cómo lo mido? Lo puedo medir en función del tiempo, que es lo más usual. El tiempo es la medida que de repente tiene un carácter más general y más fácil de determinar en términos objetivos, porque se mide, bueno, mecánicamente, electrónicamente, digitalmente, etcétera, pero es una medición de tiempo externa a las personas. No me voy a poner a filosofar de qué es el tiempo, que es uno de los aspectos que marcan nuestra existencia, ¿no? Más allá de eso, la jornada, el tiempo es un factor que en este caso nos sirve para medir la cantidad de puesta a disposición de trabajo para, sobre esa base, determinar la remuneración. Ese es el esquema primordial, pero también hay esquemas que, por el tipo de actividad económica que marca cómo se presta el servicio, se remunera no en función de la puesta a disposición, sino del resultado. Cuando el trabajo, por ejemplo, cuando se remunera por tareo o por rendimiento. Los ejemplos clásicos, la comisión, entendida como unidad de servicio dada, o el destajo como unidad de producción realizada u obtenida, pero igual recibe una protección en cuanto a remuneración mínima y en cuanto a jornada máxima. Veremos que en los trabajadores que están fuera de la protección de la jornada máxima, no se habla del comisionista o del destajero. El comisionista y el destajero, en términos operativos, el factor tiempo no determina su remuneración, sino el rendimiento, pero eso no quiere decir que yo puedo tener a un destajero, pues, 18 horas laborando. Aunque él lo quisiera, no. No puedo, digamos, tratar de tomar salir del camino y tomar un atajo para decir, usted me está diciendo que en este caso la jornada de trabajo no sirve para medir la remuneración. Muy bien, pero eso coincide con el aspecto operativo de la jornada. Pero la jornada también hemos visto que tiene otra dimensión, que es la dimensión de protección. Por lo tanto, aun cuando la jornada, entiéndase tiempo, no sirve para determinar la remuneración, siempre está presente en otra forma, que es para proteger el tiempo máximo que el trabajador puede poner a disposición su mano de obra, aun cuando el tiempo no sirva para determinar el quantum de la remuneración. Eso nos sirve para responder muchas cosas después en términos operativos. Entonces, nos queda claro que la jornada, en términos operativos, es el periodo de tiempo que en nuestra legislación se le pone un máximo. La jornada ordinaria de trabajo no podrá ser mayor de 8 horas diarias o 48 semanales. Por lo tanto, las unidades de medida, recuérdenlo mucho esto,
cuando vean los casos de jornada atípica y acumulativa con el doctor Tarazona, en que las unidades para determinar el respeto de la jornada máxima es el día o la semana, aun cuando se pueden plantear esquemas de trabajo mayores, sobre todo en las jornadas acumulativas. La unidad para determinar si se está respetando es el día o la semana. Muy bien. Tiene que